Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. El día de hoy vamos a hacer una segunda parte del video previo, que si no lo han visto, pues se los recomendamos, que es precisamente hoy hablar sobre lo no tan agradable de la fiesta navideña. En el video anterior hablamos un poquito de aspectos positivos que se pueden rescatar de esta festividad o de esta celebración. Sin embargo, honestamente, Ana Paola y yo pues hemos visto desde hace tiempo un poco este aspecto de lo negativo y por eso queríamos conversar con ustedes sobre estos puntos y al final a lo mejor darles algunos tips, algunas sugerencias, ideas que les permitan que sea menos doloroso este evento o menos sufrido, por decirlo Así de es. alguna manera. Entonces, pues el día de hoy, como cada video, estamos con Ana Paola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana Paola? Hola, Cuéntanos. Carlos. Muy bien, muchas gracias. Aquí, muy emocionado para hacer otro nuevo video y por fin poder decir muchas cosas al respecto de esto. Bueno, que para empezar, la Navidad, como en el video pasado lo dijimos, y de hecho en general las fiestas decembrinas de estas temporadas, que también ya viene también el fin de año, eh, pues más que nada se han desvirtuado por el concepto de la finalidad, ¿no? Que lo mencionamos el video pasado, que es el aprender a convivir de una manera sana, aprender a ser tolerante, aprender a tener aprender a valorar y a dar gracias de todo lo que tenemos en este momento, ¿no? Y todo lo que se también ha desvirtuado en estos años con el hecho del capitalismo, las obligatoriedades que nos da la sociedad por tener este tipo de convivios, porque también nos manejan una idea muy de esto tienes que hacer que eres la familia feliz y que te diviertes y con los rituales y las actividades. Entonces también el hecho de que tampoco seamos una sociedad sana, de una sana convivencia, de que no aprendamos a ser tolerantes y que no tengamos un lenguaje pues amable con otras personas y que sepamos cómo poder comunicar nuestras ideas, nos hacen una convivencia muy incómoda. Y al final del día también desde el manejo histórico de estas fechas, cómo nos han venido engañando ciertas cosas, ¿no? O sea, el ver cómo el lenguaje, las historias que nos han contado terminan siendo ni siquiera las que son históricamente verdaderas. Entonces, esto también implica que muchas veces las personas, bueno, no sé, pero a mí me da esa impresión de las personas que más hemos escuchado acerca de las verdaderas historias acerca de la Navidad, las verdaderas historias acerca de lo que es lo que correspondió con la historia, siempre estamos diciendo, oye, pero es que esto no es así, y las abuelitas o los papás nos dicen, no, no, tú te callas y tú tienes que convivir como debe de ser, y eres aquí el malo por estar diciendo cosas que no es, y Diosito y la Virgencita te van a castigar, ¿no? A mí me ha pasado, pero pues digo, oye, pero es que no soy yo, entérate, o sea, están estas documentales, están estos libros, están estas citaciones donde te dicen que las cosas no son así, que históricamente pueden analizar y que inclusive Jesús no nació un 25 de diciembre, hay otra situación histórica que pasó y que no, o sea, de acuerdo a las fechas no tendría que haber sucedido de esta forma, como lo mencionan, y que inclusive hay otro... no me acuerdo muy bien, un emperador que tomó todo esto y que puso su fecha de cumpleaños como si fuese el nacimiento de Jesús. Entonces, yo creo que sabes un poquito más de ese tema tú, pero a ver, platícanos. No, efectivamente estoy Ujú. igual de confundido y de perdido que creo Sí, yo la mayoría. La diferencia, me parece, es que por lo menos tú y yo aceptamos nuestra confusión al respecto, mientras así que otras es. personas pues parten de la idea de que mejor no cuestionar y mejor solo creer lo que se supone que tenemos que creer. Y es muy interesante porque en términos genéricos, lo que en realidad ha venido aconteciendo y que lleva mucho tiempo filósofos, sociólogos, psicólogos mencionándolo, es que se ha ido pervirtiendo o perdiendo de alguna manera la metáfora relacionada con esta festividad, que evidentemente no se tiene certeza de la fecha exacta en que debería celebrarse. Incluso algunas personas, aunque partían de la idea de cuestionar la existencia de Jesús, incluso, se parte ahora de un consenso en donde se dice sí existió. ¿Por qué se duda? Porque evidentemente él no dejó nada escrito y cuando alguien no deja nada escrito, pues es
de alguna forma sencillo, pues que se dude de la existencia de uno. La problemática radica en que hay otros grandes personajes de la historia, por ejemplo Sócrates, que tampoco dejó nada escrito, y sin embargo es mencionado, en este caso por su discípulo Platón, en los diálogos que escribe con el personaje de Sócrates. Entonces, algo similar acontece con Jesús. Se tienen referencias de él a partir de lo que otros han escrito, Claro. y evidentemente cuando uno escribe muchos siglos después, pues se puede modificar totalmente la historia, ¿no? Se Es un teléfono pone descompuesto. totalmente, porque además recordemos que hasta la época de la imprenta, lo que se hacía era un texto que se escribía, se transcribía por otra persona, o sea, se hacían copias sobre copias, y entonces, pues no sé, a lo mejor de repente alguien no veía bien una palabra y la cambiaba, y Además, entonces la cuando otra se copia. cambia de lenguaje, Sí, en la exacto. traducción siempre Sí, cambian el contexto y la situación de las palabras, porque los lenguajes no pueden utilizar las mismas palabras. Entonces, la efectivamente. modificación de las palabras, siempre va a haber una modificación del punto central de la historia, Sí, ¿no? Del mensaje, totalmente. que al final Sí, del día, hoy mismo pasa con otros libros, con otros temas, ¿cómo no va a pasar alrededor de tantos siglos, ¿no? claro, claro, por supuesto. Y además hay algunos historiadores sugieren que la Biblia, que es donde está escrita la historia de Jesús principalmente, porque sabemos que hay otros textos, pero que no son incluidos en este conjunto de libros que actualmente se conoce como la Biblia, fue escrita muchos siglos después de los eventos acontecidos. Y de hecho se parte de la idea de que hay más de 2.400 versiones de la Biblia y que han sido traducidas a más de 1.600 idiomas. Claro. Como tú bien lo mencionas, solo el traducir de un idioma a otro ya es cambiar mucho Ujú. del significado, nos guste o no. Sí, Entonces, en teoría, tendríamos que multiplicar 2.400 versiones por 1.600 idiomas y entonces veríamos lo complejo que es tratar de encontrar una verdad absoluta de un texto que ha sido tantas veces modificado. modificado, claro. Entonces, bueno, más allá de todas estas dudas genuinas que evidentemente la lógica invita a tener, la conmemoración de la Navidad en teoría, originalmente se supone, y siempre será todo esto entre grandes comillas, conmemora el nacimiento de Jesús. Ujú. Recordemos que Jesús es hijo de María y del Espíritu Santo, aunque bueno, digamos, fue adoptado por José. Ujú. Eh, y se supone que ellos son de Belén y que están en un trayecto hacia Nazaret porque están tratando de escapar de un censo que está haciendo Herodes, ¿no? Donde que Herodes se entera de que iban a ser el Mesías y entendió que eso implicaba que lo iban a desbancar y entonces es una historia bastante interesante que en Sí. realidad si la vemos plasmada por Marvel sería una historia bastante Ujú. interesante del nacimiento de un superhéroe, Sí, ¿no? En claro. donde sus padres tienen que huir para que él pueda sobrevivir o nacer. Y bueno, se supone que como son pobres, José y María ya va embarazada en el trayecto, da a luz en Nazaret y es socorrida por una familia que le permite no pernoctar en casa como tal, sino en el establo, en donde están los animales, en donde es un lugar relativamente abierto o no tan cerrado como sería una casa. Y es ahí, en medio de animales, donde se supone que Jesús nace. Y posteriormente llegan los Reyes Magos, guiados por la estrella, que van y le llevan regalos. Y Ujú. entonces, grosso modo, la historia nos hablaría de una familia en pobreza que Ujú. da a luz la madre de Jesús en un entorno rodeado de animales, no Humilde. de Ujú. personas, en un Ujú. entorno humilde, y donde los regalos se le dan precisamente al humilde, al que lo requiere, al que lo necesita.
Y entonces, grosso modo, podríamos decir que la fiesta navideña implicaría una celebración abierta, una celebración en donde se comparte, donde se tiene convivencia con otros seres sintientes, actualmente conocidos como mascotas o animales para comérmelos, y que en esa época pues son como los testigos del nacimiento del Mesías, y que además los regalos se le darían a la gente que verdaderamente lo requiere. Y eso se ha transformado en una fiesta cerrada, donde solo convivimos los que pues somos de la misma tribu, la misma familia, el mismo clan. Iba a decir los que nos caemos bien, pero en realidad sabemos que eso es parte del No problema, pasa que a tampoco. veces no nos caemos bien. Sí. Cerrada, fiesta, los regalos se dan no al que lo requiere, sino a los mismos de siempre. Son Y a los veces que hasta por obligación, ¿no? y Y aunque en no términos sepas generales, que en realidad en no ocasiones, necesitas nada, porque es por obligación. claro. Y bueno, ese es parte de lo mucho que se ha ido pervirtiendo esta celebración. Y creo que por eso es tan interesante que podamos, pues, de alguna manera cuestionarlo. Porque si no, simple y llanamente haremos lo que se supone que se tienen que hacer, sin preguntarnos cosas que de repente hacen ruido. Y en términos generales, para finalizar mi comentario, podríamos decir que Santa Claus, Papá Noel, una creación predominantemente fortalecida por la mercadotecnia, sobre todo de Coca-Cola, Ujú. terminó ganándole la fiesta o la conmemoración a Jesús. Y Así es. entonces mucha gente que en teoría elige la fecha por el tema de Jesús, termina olvidándose por completo de ello y termina sucumbiendo pues a lo que la mercadotecnia dice que tenemos que hacer y donde no convivo con otros seres sintientes, sino que me los como, Así ¿no? es. Y a veces metafóricamente también me como a los que son de mi familia porque nos llevamos muy mal y a Y veces termina juzgando, y termina nos terminamos, criticando, y terminan exacto, peleando, y terminan sí, haciendo todas las cosas que se supone que es contrario a lo que vendría siendo la Navidad. Entonces, totalmente. en ese aspecto tienes toda la razón. De hecho, a mí quisiera rescatar como un tema con respecto también a esto de las otras celebraciones de históricas o de leyendas alrededor de la Navidad, porque, por ejemplo, la leyenda de Santa Claus, era un santo que le daba regalos a los niños pobres en la antigüedad y que también creo que rescató a ciertos niños de ciertos lugares. Este, que eran también, este era como un párroco, ¿no? También estaban como otras fiestas paganas, por ejemplo, se supone que el árbol de Navidad es una fiesta pagana que se celebraba alrededor de las personas, porque en una ciudad nevada casi no había calor, no había alimentos, entonces toda la comunidad se juntaba para estar alrededor de los pinos y de los árboles para poder estar dando leña y alrededor de todos, ¿no? Y todos se juntaban para poder hacer el calor. Entonces, esta convivencia surgió a partir de las necesidades de una comunidad y de que todos se juntaran y que fuera una misma fogata para este invierno y que todos también pudieran convivir y sobrevivir juntos, ¿no? Entonces, que se supone que es una celebración pagana porque no estaban creyentes en la religión cristiana, pero tenían una bonita convivencia y sabían que entre los todos tenían que sobrevivir juntos. Y lo de Santa Claus también vino de otra celebración, pero esta ya es como más un poco más apegada a lo religioso, cristiano. Hay otras celebraciones que también me parece que aquí en México cumplía años o había alguna celebración específica de un dios maya o mixteco, no me acuerdo, que también el 25 y que muchas personas, como muy bien lo saben, cuando llegaron los españoles, empezaron a cubrir fechas que se celebraban aquí en México, intentando emancipar, decir de esto, te sales de tus dioses, pero te impongo a otro dios, ¿no? Entonces, muchas de las fiestas que nosotros ya celebramos o que intentamos celebrar son fiestas que fueron traídas y que también fueron mezcladas
con las fiestas que nosotros tenemos, con fiestas paganas. Es una mezcolanza total y que no necesariamente tendría que ya estar ligada a un cristianismo en su manejo principal, ¿no? Ahora con lo del marketing, pues sí, o sea, para empezar, Santa Claus no tenía color, Santa Claus era una persona de los años no sé qué tantos, y Coca-Cola fue el que le impuso el color rojo. Entonces, Sí. cuando te estás manejando en toda esta situación y cómo te van vendiendo las películas, las empresas, el gobierno a veces te intenta inculcar ciertos modos para que tú tengas que pensar o que te sientan en una convivencia y que tengas unas mismas dinámicas y para estar más controlados como la sociedad, eh, te intentan imponer ciertas cosas, ¿no? Entonces, en este manejo, por ejemplo, los Santos Reyes hasta manejaron uno de cada raza, por decirlo así, no que ni siquiera son razas, pero de cada continente, ¿no? Un africano, un europeo y no sé si fue ya como más mezclado, ¿no? Un Yo creo que latino, el no creo, musulmán lo musulmán o intentaron. algo así, no me acuerdo. Sí, algo Entonces, así. todo este tipo de mezcolanzas simplemente se ve ahí, ¿no? En el capitalismo, donde Santa Claus es el que tiene que regalar, donde los Reyes Magos también son simbólicos y que están representando cada una de las culturas y representativos de las diferentes tonos de pieles del mundo, para que te sientas más inmiscuido y que puedas seguir utilizando estos rituales y que siga creciendo el consumo y que te sientas parte de. Entonces, Claro. esta es una situación en donde al, a las personas, al público, a la economía le conviene y para que siga creciendo y para que siga rotando, que sean consumistas, de cierta manera. Claro, sí, al final ese es el resultado, ¿no? Se pierde la esencia y ante ese hueco que queda, pues se cubre con consumo. Entonces, si te percatas, probablemente podrás percibir que cada vez es menos común que a lo mejor la gente guise, incluso en esta fecha. Algunas Ujú. personas ya no guisan, sino que ya lo compran cocinado por otras personas. Pues de hecho creo O que sea, en Japón está ya como muy marcado que es KFC todas las navidades o fines de año, ¿no? O sea, esa es la comida wow, predilecta en Japón. qué Sí, interesante. Mira, cómo al final las marcas se van convirtiendo un poco en las que van ganando el mercado, porque ujú, incluso desde la forma en la que se va celebrando, eh, que podríamos verlo simplemente como es que ahora ya el tiempo ya no nos alcanza para que hagamos toda la comida, pues desde hace tiempo seguimos teniendo 24 horas al día. O sea, claro. las 24 horas que nosotros tenemos son las 24 horas que teníamos hace 100 años, o hace 200, o hace 300. ¿Qué es lo que ha ido cambiando? Pues un poco que hemos ido de alguna forma invirtiendo ese tiempo en ir a las plazas o lugares donde hay cosas que podemos comprar para regalar. O sea, cada vez es más común que en realidad nuestro tiempo ya en estas fechas para las Ujú. celebraciones no nos alcance porque lo estamos invirtiendo en ir a comprar cosas. Y por eso ya no nos Sí, alcanza el claro. tiempo. Bueno, ¿No? y no sé, yo en este aspecto como mujer te lo puedo decir y cómo estaba en mis tiempos cuando yo me la pasaba cocinando con mi abuelita. Este, yo ahora y sobre todo en estos últimos años que pues estoy trabajando y tengo cosas que hacer y aparte ya no vivo en mi casa y cuando tengo que ir a lo mejor a la casa de mi mamá y con mi hermana y estar haciendo, yo era antes la que cocinaba. Y digo, ahorita estoy trabajando, ahorita estoy haciendo muchas cosas, tengo que mantenerme yo sola, tengo otra casa. Entonces, ahora de que también las mujeres, antes pues las mujeres eran las que se dedicaban a cocinar todos estos kilos y kilos y kilos de comida que te dudaba haber recalentado 2 semanas después, ¿no? Todavía. Entonces, eso, eso es que ahora tampoco ya las mujeres, y más ahorita como sabes de todos los movimientos feministas, no nos estamos dedicando al 100% a estar en la cocina, ¿no? O sea, aparte como que nos quisieron adjudicar tanto de nuestro propio trabajar, los niños y aparte de lo que ya hacías, ¿no? O sea, aparte tú te tienes que cocinar, tú tienes que cocinar para todos, tú tienes que estar haciendo y todavía tu trabajo. O sea, no es que yo te ayudo, no. Ahora, aparte, extra.
y ahora ya dijimos que no. Entonces, a veces por el cansancio y por todo el estrés, y si las personas de antes que tienen todavía esta idea de que no quieren ayudar, porque los hombres a veces prefieren decir, no, pues entonces compra. Entonces, ellos también, porque no van a ayudar, al menos que les guste, digo, si hay personas que les guste y lo hacen, qué bueno que haya toda esta convivencia, pero también hay personas que siguen sin tener esta idea de seguir ayudando o seguir haciendo, seguir aportando y tener la convivencia justa dentro de la dinámica familiar, dentro de la dinámica de vamos a hacer esta dinámica del fin de año y vamos a hacer la cena, pero todos vamos a aportar, ¿no? Porque también hay dinámicas donde yo voy y tú te traes el pastel, tú te traes el guiso, tú te traes una ensalada, tú te traes el refresco, tú te traes, a lo mejor eso sería lo sano, pero cuando no, o sea, simplemente dices, yo no hago nada y cómprate el café, sí. Claro, claro, no, que si damos a elegir entre la subyugación de la mujer, Ujú, quedándose 3 días en la cocina para guisar o el comprarlo ya hecho, definitivamente comprarlo ya hecho. Sin ujú, embargo, parte de la celebración precisamente comenzaba con la preparación conjunta de los alimentos, ¿no? Y ahora esa parte también se ha ido perdiendo. sí, Entonces, creo que al final lo que nos va quedando es una celebración totalmente distinta a lo que originalmente se supone que se tenía que conmemorar. Y de hecho, si vamos más atrás, probablemente no había ninguna celebración ah, sí, por supuesto. que se quería festejar. Es como si de repente hiciéramos una fiesta y miles de años después se partiera de la idea de que esa fiesta tenía un significado que en realidad quizá solo era ganas de reunirnos y punto. Ujú, Y se termina encontrando un simbolismo en algo que a lo mejor de origen no lo tenía, solo ujú, era un nacimiento más y ya. Pero bueno, aceptando ujú, sin conceder que fuese un nacimiento especial, porque también es pertinente recordar que la mayoría de los dioses antiguos tienen un nacimiento, eh, digamos, extraordinario, o sea, esta sí, historia de Jesús es una copia de 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 otra copia. ujú, Eh, en realidad, partiendo de la idea de que realmente fuese una celebración especial, se ha ido perdiendo y se ha ido generando un consumismo. ujú, Entonces, creo que principalmente es ahí donde podemos intentar, dentro de lo posible, resistirnos un poco a ello. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Bueno, es pertinente entender que hay ocasiones en donde dilucidamos qué nos conviene más, si reunirnos con la familia o no reunirnos con ellos, porque en ocasiones no nos llevamos del todo bien con todos, o a lo mejor no nos llevamos bien con nadie. Y entonces a veces sucumbimos a la presión social, familiar, ujú. en donde bajita la mano nos dicen o vas, no hay opción para otra cosa. O Y si eres entonces, menor de edad, tampoco evidentemente, puedes elegir. claro, Ujú, claro, por supuesto, no hay de otra, ¿no? Tienes que ujú, ir. Entonces, creo que ahí lo que conviene es tratar de identificar que en realidad, aunque estamos siendo subyugados y obligados, también es verdad que una parte de nosotros está optando por la opción menos conflictiva posible. Es así es. decir, no es que del todo no estemos contribuyendo un poco con la voluntad de ir. A veces lo hacemos no como una elección de lo que quiero, sino como una elección de algo que no quiero, pero que al hacerlo, el impacto va a ser el menos doloroso posible a largo plazo. No Ujú, me van a dejar de hablar durante meses, no me van a excomulgar de la familia, no me van a volver el paria. ujú, Y entonces, por eso a veces elegimos ir. Y entonces, ¿qué convendría hacer? Creo yo que parte de lo que conviene hacer es entender que sí hay parte de nuestra voluntad al acudir, verlo como algo positivo, o sea, verlo como una parte de mí considera que esto incómodo es lo menos incómodo a largo plazo. Yo creo que eso también aminora un poco el sufrimiento y creo que también entenderlo como un proceso cognitivo en el cual mi cerebro evaluó pros y contras, hizo así como una serie de cálculos casi ujú. casi matemáticos y llega a la conclusión de que lo menos doloroso es acudir. Me parece que a la larga entenderlo así y no como me están obligando por completo a acudir, a la larga ayuda a que el dolor disminuya un poco. Es de otra manera dicho como
contarnos una historia sobre nuestra propia decisión de acudir que nos genere a largo plazo un menor ¿Autoengaño? impacto negativo. Vendría siendo es que en realidad todo es un autoengaño. Ujú. La investigación nos indica que aquello que creemos recordar, en el fondo probablemente tampoco ocurrió. Y esto nos Ujú. acontece justo en estas épocas en donde de repente alguien dice, ay, ¿se acuerdan cuando pasó A, B, C? Y alguien dice, no, 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 no fue así, fue X, Y, Ok. Z. Y sale otro y dice, no, para nada, fue W, A, Z. Y es así, en realidad cada persona reconstruye sus propios recuerdos. Sí. Entonces, vivimos en un mundo donde el mundo nos engaña y donde nosotros también nos engañamos. Entonces, ya que vivimos en algo en donde hay autoengaño, pues que el autoengaño sea el menos doloroso posible, creo yo. ¿Y ¿Tú tú cómo crees ves? que se pueda? Bueno, entiendo que esta es una posibilidad, ¿no? Y no sé si se pudiese, no sé, yo en mi experiencia, eh, sí decir, no sé, porque aquí hay muchos problemas se dan porque ya fulanito se divorció con sutanita y ya tienes que tener la convivencia con la otra familia de la nueva sutanita que se juntó y ahora los hijos de fulanito, de sutanito que tienen tres papás a lo mejor y ya no sabes con quién ir y es todo un relajo. Entonces, si a lo mejor haya como unas subdivisiones de a lo mejor un día el 24 te vas con uno, el 25 te vas con el otro y así te echas toda la semana a lo mejor, pero con grupos un poco más pequeños, donde no tengas que estar lidiando a lo mejor con gente que sabes que a fulanito le molesta que estar con su tanita y entonces sabes grupos pequeños porque ya sabes que no hay una buena convivencia, podría ser, ¿no? A lo mejor lo más sano. Ahora, el tipo de convivencias, yo entiendo que muchas personas no nos gusta a lo mejor bailar, a otros no les gusta cantar, a lo mejor nada más quieren comer, a lo mejor a unos les gusta leer, no les gusta acostarse temprano, no les gusta acostarse tarde, otros se la pasan viendo películas, entonces saber qué es lo que te gusta y también no tiene nada de malo decir qué dinámicas te gustaría, qué se va a plantear para la cena, cómo te gustaría, qué hora cenar, o sea, si es la dinámica así o si no sabes qué, oye, pues a mí me encantaría mejor cenar como a esta hora. No sé si a ustedes les parece que hagamos como que se arma un plan, ¿no? Muchos nada más dicen, ahí se va, pero hasta para una convivencia sana, si muchas personas que arman eh, un evento que es como un convivio de 15 años, una boda o lo que sea, este tipo de cosas a lo mejor también se deberían de planear de esa manera para que todos, uno ya esté consciente de cómo va a ser la dinámica, porque también eso Claro. nos ayuda a determinar que nuestro cerebro sepa, bueno, hasta ahora ya voy a hacer qué voy a hacer, a lo mejor voy a comer, voy a terminar de comer, o a lo mejor hasta que las personas digan, a las 3 de la tarde se reúnen aquí todas las personas que quieran ayudar con la comida, o es más, a las 12, a las 9 de la mañana nos vamos a ir al mercado, ¿no? Y los que quieran, órale, se jalan. Y ya de ahí a esta hora vamos a estar acá, quiénes van a las que van a ayudar y que todos se apunten, o sea, que sea una verdadera organización, porque en verdad yo creo que las peleas y los inconvenientes es porque no se habla y no tienen una comunicación y también las demás personas no saben ni qué va a haber, si le va a gustar, si no le va a gustar, qué tipo de cosas, si van a estar con los primos, a lo mejor se pueden llevar juegos o a lo mejor el otro tío ya llevó el karaoke, pero no sé, o sea, en dado caso, saber qué va a haber en la reunión, hasta los horarios, las dinámicas, qué es lo que vas a traer, a poder hablar de frente de las personas con las que estás organizando y los que tienen un poquito esta dinámica de saber cómo se va a manejar, creo que ayudaría mucho en tu propia conciencia decir, bueno, pero va a pasar esto tal vez va a estar bien, y no estarse viendo las caras así de, ¿y ahora qué? ¿No? Creo que Claro. nos ayudaría muchísimo si las personas organizaran como si fuese un evento y no nada más una convivencia familiar, porque inclusive en esta convivencia familiar no sabes qué hacer y te ves las caras y ya terminas platicando de la misma anécdota de Chonita o la vecina que le pasó, que le terminó, que no sé, el marido del, no sé, todo ese tipo de cosas que no te interesa saber. Claro. Sí, me parece que justo lo que mencionas es muy, muy cierto. La certeza al final nos brinda tranquilidad. El Ujú. cerebro odia la incertidumbre, entonces de repente decir, bueno, es que no sé a qué hora vamos a cenar, ya no sé a qué hora va a terminar, no sé lo que vamos a hacer. Aunque parece muy obvio y que uno dice, bueno, ya vamos viendo conforme Ujú. pasen las situaciones, el cerebro se estresa con ello.
Muchos de los conflictos, de hecho, se dan precisamente porque algunas personas quizá ya tienen hambre y todavía faltan 3 horas para que se sirvan los alimentos. Entonces, si esa persona hubiera sabido con antelación, no sé, pensemos que come a las 9, bueno, cena a las 9, Ujú. y hubiera sabido con antelación que en ese día la cena se sirve hasta las 12, pues probablemente hubiera llevado de casa, ¿no?, algo para poder comer un poquito, un sándwich, ¿no?, O mientras hubiera esperaba. almorzado a una hora diferente de lo que acostumbra para Ajá, que sí, ella sí, se programase. Entonces, yo creo por que de las supuesto. peores problemas de familiares en estas ocasiones y que después terminan quejándose es por eso, porque terminas intentando juntar a dinámicas de diferentes familias donde ya tienen horarios diferentes, costumbres diferentes, gastos diferentes, dinero para poder gastar de manera diferente y decir, ok, hasta los obligan a tener intercambio de regalos cuando tú no sabes si a lo mejor, tú no sabes si la persona tiene o no dinero, aunque se puedan vivir en el lugar más fresa, a lo mejor tienen un super gasto porque llevan a su hijo a la universidad más cara, ¿no? Y en este momento decidieron hacer algo y no tienen, y uno no sabe y nada más está criticando si tienen o no tienen o lo que pase, no sabemos. No sabemos la dinámica familiar interna de cada persona. Entonces, eh, ahí tendríamos que tener un diálogo, una conversación bien con las personas y el padre o la batuta de cada familia que se vaya a reunir y decir qué tipo de dinámica quieren. Creo que nos ayudaría mucho para una mejor convivencia, una mejor organización y no hacerlo nada más como de al ahí se va, júntate y tráete lo que quieras, porque no va a funcionar y no va a estar bien. Al final del día todos se van a estresar, todos se van a terminar quejando porque ni siquiera saben cómo va a estar, si le gusta o no le gusta la comida. A veces ni siquiera te dicen qué es lo que vas a comer. O sea, es muy complejo y sobre todo en familias más Claro. grandes. Ujú, ujú. Sí, yo creo que la primera recomendación sería intentar que no sea tan amplio como a Ujú, veces se desea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también conviene entender que hay personas que se casan, hay personas que se juntan, hay personas que se mudan. Y entonces creo un poco que generar esta sensación de todos tenemos que estar siempre juntos es un poco como pelearse con la realidad y no aceptar sí, que las dinámicas van cambiando. Entonces, ujú, hacerlo relativamente pequeño creo que disminuye drásticamente los posibles conflictos. así es. Entonces, el tip número uno sería un poco ir aceptando la realidad de las dinámicas familiares conforme se van presentando y no forzar a los miembros a que hagan circo, maroma y teatro para tener que reunirse porque es ley. Ese sería un primer tip. Un segundo tip es el que mencionas, que creo que es imprescindible, que haya ciertos horarios específicos ya plasmados y Ujú, no pues vamos viendo, porque evidentemente eso va a incrementar el estrés y va a impedir que la gente se pueda a su vez preparar para claro. los eventos que van a acontecer ese día. Ujú, Creo que tener horarios más o menos contemplados, a tal hora llegamos, a tal hora cenamos, a tal hora, no sé, contamos y comemos las uvas. Creo ujú, que es relativo, bueno, creo que eso es de fin de año, ¿no? ujú. Entregamos los regalos porque hay gente que regala en Sí, estas fechas, etcétera. Creo que eso permite que la gente se sienta más tranquila, menos estresada. así es. Y creo que un tercero sería intentar disminuir el tiempo que estás junto a personas que no te caen bien. Ya Ujú, decidiste ir o ya te obligaron de alguna manera a ir. Bueno, pues intentar no quedarte hablando en demasía con el tío que te cae gordo o con la prima con la que te peleaste el año pasado. O sea, es ujú, como entender que aunque somos familia, eso no significa que nos vamos a querer y que nos vamos a caer bien por sí mismo, sino que ujú. el cariño y el respeto se va a ir ganando, que habrá personas que no se lo han ganado y que tampoco la idea es ir y enterrarles el tenedor de la cena O a la intentar menor cambiarlos, porque provocación. tampoco se Claro, puede. Ujú, tampoco intentar cambiarlos, sino al contrario, convivir lo menos posible. Igual solo un saludo y me pongo del otro lado de la habitación o de la sala o del lugar en donde ujú. estemos y tratar de estar en la medida de lo posible con las personas con las que verdaderamente me siento a gusto. Y si no están en la familia, pues intentar hacer acto de presencia, pasar Ujú. lista
y a lo mejor salirnos e irnos con aquellos con los que sí nos sentimos bien, porque más allá de que sea una fecha importante, que conviene estar con ellas, deberíamos estar más con los que nos caen bien y menos con los que nos caen mal, no importa qué día sea. Entonces, creo que a veces esta idea de que Navidad tiene que ser familiar, me parece que puede ser acertada siempre y cuando entendamos que la familia no necesariamente es aquella que por suerte me tocó, buena o mala, sino la familia puede ser también aquella que yo voy construyendo Así es. con mis amigos, con mis parejas, con otros vecinos. Y entonces conviene entender que puedo pasármela en familia, pero no con la familia que me tocó, sino a veces con la familia que elegí. ¿Cómo? Claro. Sí, y aparte, como que un punto importante y de molestia que también tenemos ahí, aquí con estas convivencias es que si ya sabes que todo el año tuviste problemas o que no estás bien, terminas fingiendo que estás bien y terminas intentando decir que no. O sea, es que ese es un problema, ¿no? O sea, a lo mejor tú te puedes mentalizar para que no tengas tantos problemas o no vayas a pelearte, ¿no? Y que vas a estar un ratito, media hora y te vas y va, y uno solamente por asistir. Y eso es lo que habías mencionado en el inicio. Pero en esto del autoengaño y todo, el problema es cuando las otras personas terminan intentando, no sé, a mí lo que me molesta es como que sepan que hubo problemas y que ya ahora como si no hubiese pasado nada. Y eso sí es un problema al final, Claro, y hay cosas que no puedes fingir que no pasó nada, y hay cosas que simplemente sí, no se pueden tolerar, y como tú dices, si no se puede, es mejor decir muchas gracias, creo que hay problemas, no pienso asistir, a lo mejor el 25 o el 24 no voy a ir, pero te voy a ir en la mañana, te llevo la parte de recalentado que tengo como 8 kilos, te llevo uno, este, y ya pues irte con mejor con tus vecinos, con un amigo que te haga sentir bien y que no te haga sentir mal, porque de hecho estas fechas son de las fechas donde las personas se sienten más solas y que inclusive estadísticamente se dice que más suicidios hay. Entonces, hay que saber que hay una convivencia y que en la esencia de la Navidad no es estar fingiendo, no es sentirte bien, no es comprar un regalo porque es tu obligación darlo, no es la obligación tampoco de que la sociedad te a huevo, te obligue sí. a estar festejando que algo que a veces no tienes ni dinero, no tienes el ánimo, no quieres, no puedes, estás trabajando a lo mejor, ni siquiera tuviste el día libre, estás súper cansado, a lo mejor te quieres dormir a las 8 de la noche porque de plano fue un día súper pesado, tú estabas, a lo mejor tú sí esperabas hacer una buena convivencia con tu familia, pero en el trabajo se te complicó, tuviste que solucionar cosas y ya ni siquiera asististe o te sentiste mal, tuviste un mal día, no sé, alguna enfermedad y no pudiste, ¿no? O se te murió un familiar el día anterior o el mismo día, o sea, en muchas situaciones que han pasado así y a veces es como entra todo este shock de que era tu obligación social convivirlo y pasártela bien y estar bien y no se pudo. Ujú, Y, claro, claro. ah, es que es un día más, de cierta manera, si puedes hacerlo, qué bueno, y si no, duérmete a las 8 a las 5 de la tarde si quieres y no pasa nada. Claro. He ahí la importancia de entender que en día más, que a veces ha sido cargado con un simbolismo, aunque si a veces no nos podemos dar el tiempo de asistir, pues también entender que solo es un día más, creo que nos puede tranquilizar un poco y entender que a lo mejor el próximo año las condiciones mejoran y podré ahora sí estar conviviendo con mi familia, ¿no? Así es. Pero bueno, creo que al final es importante identificar que mucho de lo que ahora venimos haciendo más bien recae en el consumismo y ojalá que podamos poco a poquito irnos enfocando más hacia retomar los valores, principios o ideas originales de este tipo de celebración. Y pues listo, creo que estos son algunos de los tips que podríamos el día de hoy dar. Sin embargo, seguramente la gente tiene muchos más tips, entonces a lo mejor nos pueden complementar este video Claro. poniendo todos los tips que a ellos les han servido, porque al final creo que la sabiduría que compartimos unos con otros es precisamente lo que va enriqueciendo nuestro propio proceder
Entonces, ¿cuáles serían los tips que ustedes nos recomendarían? Así es. Pues escríbanos aquí abajo, denle like, compártanos, a ver si a lo mejor le pueden mandar este video a la tía o al primo, a la que sea, para que se enteren si no se lo quieren decir directamente. Y pues también, pues espero que les guste, que puedan seguirnos en nuestras redes sociales y pues por favor comenten y muchas gracias por escucharnos. Cualquier situación, cualquier comentario, si quieren contarnos su historia, ya saben, estamos aquí disponibles para escucharlos y muchas gracias. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando muchos besos, abrazos y que se la pasen muy bien estas fechas navideñas, decembrinas y de fin de año.